grabar esta última. Comparto pantalla y volvemos al tema de los sistemas de refrigeración. Bien, perfecto. Esperen que se suma alguien más. Ahí está. Bueno, entonces, decíamos que el sistema de refrigeración va a tener tres partes: el disipador, el ventilador y el sistema de agarre. No siempre el sistema de agarre va a ser con tornillos, ¿sí? Podemos tener un sistema de agarre que sea a presión, que tenga, digamos, alguna traba, que tenga 4 trabas. Eso, digamos, va a ir variando de acuerdo al modelo y de acuerdo al fabricante. Pero siempre, siempre, siempre un procesador va a tener un sistema de refrigeración. Aunque sea el más básico, que era el pasivo, que era solamente tener el disipador apoyado sin el fan cooler. Pero por lo general los procesadores tienen este sistema con el disipador, con el sistema de agarre y con el fan cooler. Dentro de lo que es la estructura del gabinete, también podemos encontrarnos algunos ventiladores auxiliares, ¿sí? Que podemos conectar o al Molex de la fuente o directamente a la placa madre. Esto lo habíamos hecho en el ensamble, poner el ventilador extra atrás. Diferenciar dentro de lo que es un sistema de refrigeración, el disipador creo que es bastante sencillo. O sea, ¿cómo me doy cuenta cuál es el disipador en un sistema de refrigeración? Sería esta parte metálica, ¿no? Esta parte de aleación generalmente de aluminio y cobre, que lo que va a hacer es justamente bajar la temperatura global. Tengan en cuenta que los procesadores tienen esta refrigeración activa, ¿sí? Que sería el ventilador. Cuando hablamos de refrigeración activa estamos hablando del ventilador que va a estar girando. En el caso de las placas de video también tenemos placas de video con refrigeración siempre, y esto también puede pasar de que podemos encontrarnos con placas de refrigeración activa y placas de refrigeración pasiva. ¿Qué es lo que quiero decir? También que volvemos acá. Si nosotros, vamos a cerrar algunas pestañas de acá, si nosotros por ejemplo buscamos, no sé, una GT710, ¿sí? Fíjense que yo tengo dos alternativas de esta placa de video. Esta placa de video que estamos viendo ahí, ¿tiene refrigeración? ¿Tiene un sistema de refrigeración? Sí, y es un sistema de refrigeración pasivo. ¿Quién es el sistema de refrigeración? Este disipador. Lo mismo que esta placa de video que tenemos acá. ¿Ven? Todas son la misma placa de video, ¿sí? Esta es la misma placa de video. Digo, es una 710 y tiene un sistema de refrigeración. Pero existe algún otro modelo que va a tener una refrigeración activa. Es decir, además de tener el disipador, lo que va a tener es justamente un ventilador, ¿sí? Eso, digamos, son, digamos, las características que puedo encontrar de refrigeración en placa de video. Pasa lo mismo con el procesador. Lo que va a estar refrigerando en este caso es el GPU. Esto tiene un procesador gráfico que levanta mucha temperatura y el sistema de refrigeración se va a encargar de eso, ¿sí? O sea, se va a encontrar. ¿Está bien? Bueno. Y otra cosa que podemos tener en cuenta es este tipo de refrigeraciones por agua, ¿sí? Hay refrigeraciones por agua que, digamos, permiten, como en el caso del radiador de un auto, poder bajar la temperatura global. No es lo más común, se puede poner, obviamente que no circula agua por acá adentro, sino que circula un líquido refrigerante. Se compran aparte los sistemas de refrigeración por agua, se los conoce como water cooling. ¿Sí? Este sistema de refrigeración por agua sería de esta forma. Y digamos, me asegura de que la refrigeración va a ser más adecuada. ¿Sí? Acá estaría como desarmado el sistema de water cooling. Fíjense que tiene como un radiador, como si fuese un auto, y todo este líquido refrigerante circula por un circuito interno, y puedo tener, digamos, eso. Después vienen con luces y esta cuestión para que quede más linda, ¿no? Pero yo tengo los sistemas de refrigeración que son tradicionales, que es el disipador, el sistema de agarre y el ventilador,
Y después tengo algunos sistemas, digamos, alternativos. Por ejemplo, el water cooling sería uno. Y otro es en lo que se conoce como refrigeración por inmersión. Pero es más difícil encontrar esto. Fíjense, ¿sí? Fíjense que en una refrigeración por inmersión tengo todos los componentes dentro del líquido. ¿Se llega a ver ahí? Este es medio fantasioso, este no sé si es tan real. Pero, digamos, es un poco el concepto. ¿Sí? Es decir, que yo tengo un líquido, obviamente que el líquido es un líquido no conductor, o sea, no es agua esto, o sea, no jamás pongan en agua esta cuestión, y podemos refrigerar los componentes de otra forma. Y después la criogenia de PC también es por hielo seco. Criogenia de PC, ¿sí? Fíjense que es algo más o menos parecido a esto, pero digamos, no es lo más común que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, fíjense que utiliza nitrógeno como para refrigerar los componentes. ¿Está bien? Eso con respecto a lo que tiene que ver con refrigeración de procesadores. Bueno, cerramos la última actividad y ya los libero, y este documento, junto con lo que hicimos en la primera parte de resolver el ejercicio, se los voy a pasar. Esto también se los voy a colocar ahora en el Word para que lo tengan. Y ayúdenme a cerrar estas 3 preguntas bien sencillas, ¿sí? Bueno, la pregunta 1, ¿qué sería la aceleración de reloj? ¿Sí? El overclocking. El overclocking. ¿Y de estas respuestas cuál sería? En la segunda, creo. Claro, exactamente, ¿sí? Fíjense que configura para que se ejecute a velocidades superiores a las que se diseñaron originalmente. ¿Qué se puede utilizar para extraer el calor de la CPU que se instala directamente en la parte superior del CPU? ¿El ventilador? Bueno, sí, podría ser el ventilador o el disipador térmico. ¿Sí? Ahora vamos a ver, porque son las dos cosas que nos van a justamente bajar la temperatura global del equipo. Y después lo último que nos dice es, si el equipo tiene una CPU extremadamente rápida que genera más calor que el que se puede disipar actualmente, ¿qué tipo de refrigeración usaría en el equipo quitando la criogenia y quitando la refrigeración por inmersión? ¿Sistema de refrigeración por agua? Exactamente, el water cooling, ¿sí? Eso sería, digamos, Bien. lo que tenemos. Vamos a verificar, ¿sí? Fíjense que acá, como decía, disipador térmico, Disipador. ¿sí? Sí. Pero bueno, básicamente, digamos, seguimos introduciéndonos un poco más en este manejo de los procesadores. Obviamente que es un mundo los procesadores. Cuestiones básicas que tenemos que tener sí o sí es saber las dos arquitecturas que se trabajan, AMD e Intel, tener el concepto de lo que serían los núcleos de los procesadores, tener en mente los distintos escalones o los distintos estratos de los procesadores, saber que Celeron es el procesador, es un procesador que no es malo, o sea, yo no puedo decir, Celeron es un procesador malísimo. No, no, no es un procesador malísimo para nada, es un procesador buenísimo, pero tengo que saber que es el procesador más bajo de la gama. Entonces, yo no le voy a poder pedir que corra juegos o que procese datos de forma similar a lo que lo haría un i7. ¿Sí? Y lo mismo con la otra plataforma. Si yo agarro un Sempron de AMD, le puedo pedir que navegue por internet, pero no le puedo pedir que corra un juego o que renderice, digamos, alguna aplicación de CAD. ¿Sí? Eso es como lo que tiene que estar de modo básico. No sé si hay alguna duda o consulta que quieran algo que no haya quedado pendiente.
La primera parte de la resolución de ejercicios creo que quedó bien, ¿no? Y está... Sí, Daniela, te escucho. sí, sí, no, no, que sí quedó bien la primera parte, sí, se Bien. entendió. Bueno, y de esta segunda parte es meternos un poquito más en los procesadores. Recuerden que hay tipos de procesadores destinados para dispositivos más compactos, como una tablet o como un celular, que básicamente uno podría pensar que son, o sea, más chiquitos o más comprimidos o con menos capacidad de proceso, pero que eso empieza a cambiar un poco ahora. ¿Sí? O sea, estén atentos a esa cuestión si se presenta algún procesador. Y después los procesadores tradicionales, que son los que venimos trabajando hasta ahora, los PGA, los LGA, y son los procesadores para computadoras que son los más complejos, ¿sí? O sea, uno más reducido, otro más complejo, y esa sería como la división de agua que podemos encontrar. Dos cosas respecto a eso. Bueno, ahí Luis dice que los ejercicios sí quedaron claros. Tengan en cuenta de que los procesadores ARM muchas veces trabajaban con sistemas operativos reducidos o limitados o directamente pensados para este tipo de procesador. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo tenía un Windows 10, había un Windows 10 pensado específicamente para ese procesador. De hecho, las tablets no funcionan con un Linux común, sino que funcionan con un Android, que está basado en Linux, pero está adaptado a ese tipo de procesador. ¿Por qué? Para que conserve mejor la batería, para que ejecute los procesos de forma distinta, digamos, hay un montón de cuestiones. Lo que está cambiando ahora es que lo mismo que yo puedo correr en un procesador de las viejas computadoras, ¿sí? de operaciones complejas, lo puedo empezar a correr en algunos procesadores ARM. ¿Sí? Ese es el cambio como que me parece importante destacar. Y después, bueno, esto, recuerden lo que son las arquitecturas de FSB y de Hypertransport, una asociada a Intel, la otra asociada a AMD. El hipertrading, que sería el multihilo, esta tecnología que permite segmentar los procesos en procesos más chiquitos para desarrollarlos de forma simultánea. Y creo que no me estoy olvidando de mucho más. El concepto de GPU, que es un procesador gráfico que puede estar o en una placa de video o ya incorporado en el procesador, en el CPU. Es decir, que estos dos procesadores, tanto el gráfico como la CPU tradicional, empiezan a convivir y empiezan a, digamos, ayudarse mutuamente o a trabajar en equipo. Y creo que no me olvido nada más. Si no hay dudas, detengo grabación.